Muy buenos días, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Pioneros Adventistas. En esta ocasión vamos a realizar un breve video en que vamos a revisar en forma muy escueta las palabras de Rubén Bullón, que nuevamente osa atacar el espíritu de profecía y por ende al Espíritu Santo. Lo que la familia Bullón está haciendo dentro del adventismo es la destrucción de nuestro legado como iglesia única y verdadera, como fuera de Babilonia. Los Bullón han trabajado para que la iglesia adventista vuelva a Babilonia y se haga una en ecumenismo con las iglesias caídas, tanto católicas como protestantes. No cabe duda que la familia Bullón es parte de la apostasía Omega y están dirigiendo en Latinoamérica a muchos adventistas a rechazar los testimonios que Dios nos legó a través del linaje de White y de sus pioneros. Esta obra que hacen los Bullón no es única de ellos, sino que también hay distintos ministerios en el sostén propio que tienen el mismo carácter que reflejará en unos instantes Rubén Bullón, en que quieren colocar solamente la Biblia, desechando los testimonios, el espíritu y profecía y también a nuestros pioneros. Todo esto, como vamos a ver, es una obra satánica que marca el final del tiempo y el cierre de la gracia. Careciendo de una clara comprensión de cómo funciona la revelación y la inspiración, han permitido que algunos problemas, críticas y comentarios de pastores debiliten o destruyan su confianza en el singular ministerio de 70 años de la señora White. Con todo, millones de personas alrededor del mundo la consideran una dirigente religiosa inspirada que marcó una época. Han encontrado que su amor por Jesús se ha profundizado al dirigir ella sus mentes hacia la Biblia, su principal fuente de iluminación y gozo. Han descubierto que sus escritos proveen ideas claras, altamente motivadoras y precisas para llevar una vida saludable y disciplinada. Más importante aún, han encontrado en sus escritos percepciones coherentes de la historia bíblica de la salvación. Los adventistas del séptimo día debemos señalar a aquel que nos hizo, a quien llamamos Dios, como el Dios que se comunica. El sistema de comunicación de Dios es aquel en que el Señor designa a personas santificadas y capacitadas e instruidas por Él mismo para dar al mundo un mensaje dirigido por el Espíritu Santo de Dios mismo a la humanidad por medio de esta persona elegida por Dios. Así que lo que dice Rubén Bullón es un ataque mismo contra la Biblia, cuando él declara que los testimonios o los escritos de la señora White no son una norma, sino que meros consejos. Eso es desechar la idea de que la señora White fue señalada por Dios como profeta o mensajera. Y vamos a ver que este hombre nos está mintiendo. Y el linaje de White misma declarará cuál es el estatus de ella en la iglesia adventista y ante Dios y ante toda la humanidad. Cuando Dios habla a una persona, cuando Dios utiliza un mensajero o una mensajera, cuando Dios utiliza un profeta, lo que ese profeta o ese mensajero habla es palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia y el mundo están obligados a oír lo que Dios habla a través de aquel que Dios dirige por medio de su Espíritu Santo. Así que atacar
los testimonios de la hermana White y desautorizarlos como meros consejos es un ataque espiritista contra el Espíritu Santo que le reveló a la señora White las verdades para la iglesia adventista. Aún después de que Dios se hizo hombre, no podía estar en todas partes al mismo tiempo, ni Jesús podía estar físicamente presente en todas partes después de su ascensión. De modo que para transmitir su mensaje, Dios añadió a su sistema de comunicarse a sí mismo un plan orientado muy humanamente, y habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Aún después de que Dios se hizo hombre, no podía estar en todas partes al mismo tiempo, ni Jesús podía estar físicamente presente en todas partes después de su ascensión. De modo que para transmitir su mensaje, Dios añadió un nuevo sistema para comunicarse por él mismo con los seres humanos. Y eso lo hizo muchas veces en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde dice la Escritura: muchas veces y de muchas maneras Dios habló por medio de los profetas. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Este sistema de comunicación a través de los profetas fue bien recibido a lo largo de los tiempos bíblicos. El pueblo de Dios aprendió por experiencia que les iba a ir mucho mejor cuando escuchaban a los profetas, como dice Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 20, donde la palabra de Dios nos advierte: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 20. Más aún, sabían por experiencia que Dios no les permitiría marchar ciegamente hacia el futuro, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Pero siempre en la historia bíblica y en la historia de la iglesia ha habido una desconexión entre los sacerdotes, la curia o los pastores, o podríamos decirlo el status quo, con los profetas. Fueron los pastores o los sacerdotes, el status quo, quienes persiguieron y mataron a los profetas en el Antiguo Testamento. Y fueron estos mismos quienes persiguieron y mataron a los apóstoles, que muchos de ellos también actuaron como profetas. Hoy el pueblo adventista está repitiendo la misma situación. Pastores persiguiendo a profetas. Pastores que indisponen a la gente en contra del siervo de Dios. La comunicación divina mediante los profetas no estuvo confinada a los tiempos del Antiguo Testamento. Durante las últimas horas de nuestro Señor en la tierra, Él prometió que esta línea de comunicación entre el cielo y la tierra siempre se mantendría abierta mediante el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, su representante personal. Hoy, lo mismo que en los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo continúa hablando no solo a la conciencia de cada persona, sino mediante los profetas. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Y el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ver también 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. De manera que para que la iglesia adventista sea la verdadera iglesia de Dios, tiene que tener profeta o el don del Espíritu profecía. Ninguna iglesia protestante, ni menos la iglesia católica, y hoy los judíos, ninguno de ellos tiene profeta en medio de esas denominaciones. La única iglesia en la tierra que declara tener un profeta es la iglesia adventista del séptimo día. Y los profetas son actuales al movimiento que Dios levanta en la tierra. Por lo tanto, lo que los Bullón y muchos en la corporación adventista quieren hacer es destruir la herencia que Dios nos dio a través de los pioneros y puntualmente de la ungida del Señor, la profeta y mensajera de Dios, Helena G.
de White. Y de esa manera, la familia Bullón, junto con otros pastores de la Corporación Adventista, que son la mayoría, quieren destruir la idea de que el pueblo adventista es el único pueblo peculiar y la única iglesia de Dios en la tierra, para llevar a los adventistas al ecumenismo y hacerles creer que las iglesias que conforman Babilonia son parte del pueblo de Dios, cuando en realidad no lo son, sino que son, como dice el mensaje de los tres ángeles, Babilonia. Así que lo que Rubén Bullón y su padre Alejandro Bullón se han esforzado en hacer es destruir el adventismo histórico que Dios levantó en 1844 para proclamar al mundo la verdad del Evangelio que los evangélicos y católicos habían rechazado. Lo que puedan pensar los evangélicos de los adventistas realmente no nos debe preocupar. Quienes deben estar preocupados son los católicos y evangélicos de lo que los adventistas podamos decir, porque la verdad les fue revelada a los pioneros y sobre todo por medio del Espíritu Santo y de revelaciones divinas a Elena G. de White, quien recibió directamente las palabras de Cristo. Rechazar a la hermana White es rechazar al Espíritu Santo y es rechazar a Cristo. Es la obra del anticristo. El espíritu de verdad es también el espíritu de profecía. Esto significa que estos hombres y mujeres especialmente seleccionados y movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Se le dijo a la iglesia que esperase que este sistema de comunicación de la verdad funcionaría hasta el regreso de Jesús. Por lo tanto, el don del Espíritu de Profecía dado a la iglesia debe permanecer en la iglesia hasta que Jesús venga. Así que una iglesia, para ser verdadera iglesia, debe tener en medio de sus miembros por lo menos un profeta y el don del Espíritu de Profecía. Si eso no existe, esa iglesia no es iglesia, no es pueblo de Dios, pues carece del don del Espíritu de Profecía y de un profeta en medio de ellos. La palabra de Dios declara que desde los tiempos de Jesús hasta su segunda venida, su pueblo siempre iba a tener profeta, por el cual Dios iba a comunicar su palabra. Así que esta breve reseña bíblica que hemos hecho nos enseña que Dios nunca quiso que los hombres y las mujeres estuviesen sin una certeza clara respecto al propósito de la vida, especialmente durante las tensiones sin paralelo de los últimos días. Nos aseguró que podíamos conocer la verdad sobre el futuro, toda vez que los hombres y mujeres escuchan cuidadosamente a los profetas de Dios. Saben que están escuchando la verdad. La verdad lleva su propia autoridad porque apela y satisface nuestro anhelo de una certeza objetiva y una certeza subjetiva. El enlace de la cabeza con el corazón. Así que debemos considerar a la mensajera y profeta de Dios, Elena G. de White, como parte de la palabra de Dios, porque así a Dios le ha complacido. No te dejes engañar, adventista del séptimo día. Lo que les acabo de leer está detallado en un libro que vende la misma organización, que se llama Mensajera del Señor, escrito por el pastor Herbert Douglas. Así que Rubén Bullón lo que está haciendo es atacar a la iglesia adventista y contradecir los libros que la misma iglesia adventista vende. Ahora dejemos que la mensajera defienda su causa a través de sus escritos. Dice la pluma inspirada: el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. La mensajera del Señor, Elena G. de White, declara:
Anoche en visión estuve delante de una congregación de nuestros hermanos dando un decidido testimonio en cuanto a la verdad presente y el deber presente. Después del discurso, muchos se me acercaron haciéndome preguntas. Deseaban tantas explicaciones acerca de este punto y aquel otro, que dije, por favor, uno por uno, no sea que me confundan. Se está leyendo Mensajes Selectos, tomo 1, página 35, párrafo 3 en adelante. Y entonces los exhorté diciendo, durante años habéis tenido evidencias de que el Señor me ha dado una obra que hacer. Esas evidencias difícilmente podrían haber sido mayores de lo que son. Destruiréis todas esas evidencias como una telaraña ante la sugestión de la incredulidad de un hombre. Lo que me hace doler el corazón es el hecho de que muchos que ahora se están perplejos y tentados son los que han tenido abundancia de evidencias y oportunidades para considerar, orar y comprender, y sin embargo no disciernen la naturaleza de las sofisterías que se les presentan para influirlos a rechazar las amonestaciones que Dios ha dado para salvarlos de los engaños de estos últimos días. Algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetisa y han preguntado, ¿por qué? No he tenido otra pretensión sino la de que se me ha indicado que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús. En mi temprana juventud se me preguntó varias veces, ¿es usted profetisa? Siempre he respondido, soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Tu obra, me indicó, es llevar mi palabra. Surgirán cosas extrañas y en tu juventud te consagro para que lleves el mensaje a los errantes, para que lleves la palabra ante los incrédulos y por la pluma y de viva voz reproches al mundo las acciones que no son correctas. Exhorta usando la palabra. Haré que mi palabra te sea manifiesta. No será como un idioma extraño. En la verdadera elocuencia de la sencillez, con la voz y por la pluma, los mensajes que te doy se oirán de parte de alguien que nunca ha aprendido en las escuelas. Mi espíritu y mi poder estarán contigo, dice Jesús a Ellen G. White. Mensajes Selectos, tomo 1, página 36, párrafo 3. No temas a los hombres, porque mi escudo te protegerá. No eres tú la que hablas, es el Señor, quien te da los mensajes de admonición y reprensión. Así que Rubén Bullón miente. Las palabras que Ellen G. White nos legó son palabra de Cristo, son palabra de Dios. Jesús le dijo a Ellen G. White, no temas a los hombres, porque mi escudo te protegerá. No eres tú la que hablas, es el Señor quien te da los mensajes de admonición y reprensión. Así que el Señor Dios reprenda a Rubén Bullón, que tiene el espíritu del anticristo, que se opone a Cristo y a sus mensajeros. Es un fariseo moderno. No temas a los hombres, porque mi escudo te protegerá. No eres tú la que hablas, es el Señor quien te da los mensajes de admonición y reprensión. Nunca te desvíes de la verdad bajo ninguna circunstancia. Da la luz que te daré. Los mensajes para estos últimos días serán escritos en libros y permanecerán inmortalizados para testificar contra los que una vez se regocijaron en la luz, pero que han sido inducidos a renunciar a ella
debido a las seductoras influencias del mal. Mensajes Selectos, tomo 1, página 36, párrafo 4. ¿Por qué no he pretendido ser profetisa?, pregunta Ellen G. White. Porque en estos días muchos que osadamente pretenden ser profetas son un baldón para la causa de Cristo, y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. Es decir, que Ellen G. White era más que un profeta, es la mensajera del Señor. Cuando esta obra me fue dada por primera vez, le rogué al Señor que la responsabilidad fuera puesta sobre algún otro. La obra era tan grande, amplia y profunda que temí no poder hacerla, pero por su Espíritu Santo, el Señor me ha capacitado para realizar la obra que me dio para hacer. Mensajes Selectos, tomo 1, página 37, párrafo 2. De manera que todos los pastores y los adventistas que se oponen a la mensajera y que rebajan sus testimonios como no parte de la palabra de Dios, están atacando el testimonio de Cristo y al Espíritu Santo que guió a la mensajera y le dio el don del Espíritu y profecía. Son adventistas anticristos, la apostasía omega. Dice ella, nada de pretensiones jactanciosas. Nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. La última vez que estuve en Battle Creek, dije delante de una gran congregación que no pretendía ser profetisa. 2 veces me referí a este asunto, con el propósito de hacer cada vez esta declaración. No pretendo ser profetisa. Si digo algo diferente a esto, entiendan todos ahora que lo que quería decir era que no pretendo el título de profeta o profetisa. Entendí que algunos estaban ansiosos de saber si la señora White sostenía todavía los mismos puntos de vista que hace años cuando la oyeron hablar en la arboleda del sanatorio en el tabernáculo y en los congresos celebrados en los suburbios de Battle Creek. Les aseguré que el mensaje que ella presenta hoy es el mismo que ha estado dando durante los 60 años de su ministerio público. Tiene el mismo servicio que hacer para el maestro que el que le fue confiado en su adolescencia. Ella recibe lecciones del mismo instructor. Las direcciones que se le dan son: haz conocer a otros lo que te he revelado. Redacta los mensajes que te doy para que la gente pueda tenerlos. Esto es lo que se ha esforzado por hacer ella, Ellen G. White, la mensajera del Señor. Mensajes Selectos, tomo 1, página 39, párrafo 3. Como ven, Ellen G. White escribió inspirada por el Espíritu Santo las palabras que Jesús le ordenó escribir y dar a la iglesia adventista y al mundo. Rechazar el ministerio de la hermana White y sus testimonios es rechazar a Jesús, es tener el espíritu del anticristo. Ellen G. White nos advierte en Mensajes Selectos, tomo 3, página 93. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 3, página 93 de 1903.
También nos dice ella en el texto tomado de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 211. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 211. Así que, hermanos, es un peligro vital, oír a gente como Rubén Bullón o su padre Alejandro Bullón, atacando los testimonios y enseñando que no son importantes para la edificación y la educación y la dirección del pueblo adventista. Es el plan de Satanás, es sofistería de Satanás, hacerle creer al adventista, a ti y a mí, de que Elena G. de White no era inspirada o que sus testimonios no son autoridad para la iglesia adventista, o desecharla como palabra de Dios. Es el espíritu del anticristo, es el espíritu de Satanás quien lleva a estos falsos pastores a hacer esta obra satánica. Así que, hermanos, hemos visto cómo este hombre llamado Rubén Bullón está atacando nuestra iglesia y cómo está destruyendo nuestro legado y nuestra herencia, llevando a la iglesia adventista al ecumenismo y haciéndote creer a ti que es importante lo que los evangélicos puedan pensar de nosotros. En realidad, los que deben estar preocupados son los evangélicos y católicos, porque ellos rechazaron el evangelio hace siglos y son parte de Babilonia, habiendo rechazado el mensaje de los tres ángeles en 1844, conformándose de esa manera en Babilonia. Pues Babilonia son todas las iglesias que rechazan la luz que Dios les envía del cielo. Así que si tú, adventista, estás obedeciendo a Rubén Bullón o a su padre Alejandro Bullón, o en su defecto a la corporación adventista apóstata, en que te dicen que no es necesario estudiar con la hermana White o con los pioneros, tú te estás uniendo en la rebelión de Coré, de Datam y Abiram, en contra del testimonio que Dios ha levantado para dirigir a su pueblo. Así te estás uniendo con la imagen de la bestia para atacar el santuario y el don del espíritu de profecía que Dios ha dado como revelación y luz al pueblo adventista. No te dejes engañar y recuerda siempre: Maranata, Cristo viene. Más vale obedecer a Dios que a los hombres. Creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios les bendiga.